Hola a todos, soy David Quirós y en esta tercera parte sobre el tutorial del Ketron Audio A5 haremos nuestros propios loops de batería, los exportaremos y los incorporaremos a nuestro teclado en la carpeta User Audio Drum, de manera que podamos utilizarlo en nuestros estilos o patrones. En el punto número 2 voy a crear una canción desde cero. Muchos conoceréis la canción, pero en este caso, por el tema de derechos de autores, no voy a decir nada y la voy a crear desde cero. Y si hay algún paso que se os ha escapado en vídeos anteriores, pues lo vais a ver en este y así poder aclararos todas vuestras dudas. Deciros que suscríbase al canal, denle a la campanita y dentro vídeo. Bueno amigos, vamos a ver lo del tema de las baterías. Yo en este caso suelo utilizar tres plataformas. Está Splice, que tiene sobre todo para cosas un poco más modernas. Utilizo también el programa Vital Loops, que es un programa de Sevilla, que va bastante bien. Y bueno, y puedo utilizar incluso YouTube para coger algunos loops y inclusive coger a lo mejor en el mismo DAW en cualquier formato MIDI, que ahora lo vamos a ver también, y coger una batería misma. Bueno, vamos a entrar en el DAW. En este caso yo utilizo Keyword, que me gusta bastante. Y bueno, en este caso estas tres pistas de batería las he cogido de Splice, ¿vale? Importante, las tres están a 132, ¿vale? A 132 de velocidad. Voy a quitar esto de aquí. A 132 de velocidad. Vamos a escuchar la primera. Escuchamos la segunda. Y escuchamos la tercera, que dura un poco más, pero me vale para lo que quiero hacer. Ahora ya lo veréis. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Esta primera de aquí la voy a utilizar para la variación A. Esta segunda para la variación B. Esta tercera para la C. Y luego estas dos de aquí las puedo mezclar como si mezclo esta y puedo hacer cualquier otra. Bueno, esto sería una de las maneras, ¿vale? Luego aparte, cualquier audio que vosotros queráis utilizar como loop lo podéis hacer. Incluso coger a lo mejor, a ver, voy a coger de aquí para que lo veáis también. Y un instrumento, me meto aquí y voy a buscar, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí. Yo utilizo el Steven Slate, que la verdad es que es bastante bueno. La incorporo. Voy a crear lo que es la batería. A ver. Esta de aquí. Voy a cargarla. Me meto en los grooves. Y voy a imaginaros que voy a coger a lo mejor, no sé. A ver, de aquí. Mira, por ejemplo, esto mismo. Le doy al play. ¿Vale? Imaginaros. Esto mismo. ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo cogería el archivo, en este caso, lo pego en la pista, ¿vale? Lo voy a poner bien, lo voy a abrir un poco aquí. Me lo traigo para acá. Y ahora yo cuando... A ver, lo doy al principio. Ya la tendría aquí. ¿Vale? Bueno, ahora esto mismo, lo único que haría, esto es un MIDI, solo que con los sonidos del plugin este.
¿Qué es lo que haría? Pues directamente, como ya está cuantizado, puesto que los plugins se cuantizan a la misma velocidad del proyecto, en este caso está a 132, pues ya estaría esto a 132. Entonces ustedes imaginaros que tengo este y poneros por un de estos este mismo. ¿Vale? Y estarían las dos baterías. Bueno, pues así podría hacer con todo. En este caso, esto lo podría exportar en audio, ¿vale? Ya lo exportaría en audio. Y bueno, ya le pondría yo después, le pondría el nombre para incorporarlo al Ketron. Entonces, manera de exportarlo. En este caso, este down, ¿vale? Dejo esto solo. Selecciono la pista que voy a exportar. Archivo, exportar audio. Vale, ahora, le pongo un nombre, el que yo quiera. Después se lo cambio, de todos modos. Esta es la parte importante. Tipo de archivo WAV. Frecuencia de muestreo tiene que estar a 4400. Y la profundidad a 16 bits. Esto es lo más importante. Entonces, imaginaros, le doy a exportar. Voy a cerrar el down. Me vengo aquí. Y aquí tengo la pista. Si la reproduzco, ¿veis? Ya la tendría aquí. Ahora, le voy a poner cómo se vería en el audio, para que lo reconozca. Entonces pondría, en este caso, esto, guión bajo. En este caso, pondría una A para yo saber de que esto va a la variación A, arroba, y la velocidad. Vale. Pues ya lo tenemos. Ya sabemos de que este archivo está a 132. Bueno, pues una vez que yo exporte todos los archivos, lo que haría es que lo cargaría en un pendrive 2.0. Importante, Audia reconoce 2.0. ¿Vale? Entonces, una vez que tengáis todos los archivos de audio de batería metidos dentro del pendrive, nos vamos al Ketron y los cargamos en la carpeta de User Audio Drum, que esto lo vamos a ver ahora cuando nos pongamos con el teclado. Así que ahora nos vemos y os digo. Bueno, nos venimos aquí a nuestro Ketron Audio y primero vamos a escoger el estilo de música, ¿vale? Por ejemplo, yo para este tema que voy a hacer, voy a coger, para que vosotros lo veáis, entro aquí en Disk, me venga mis registraciones y voy a utilizar este de aquí, Minimal Techno. Le doy a Enter, lo cargo, lo escuchamos. Vale. Entonces, en este caso voy a hacer el ritmo que yo utilizaría para, o el patrón para tocar el tema de Ana Mena, Madrid City, que ahora está muy de moda y demás. Bueno, ¿cómo lo hago? Estilo View. Cuidado. Aquí pones tiempo 134, lo ponemos a 132. Perdón, aquí, 132. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero, vamos a empezar cargando nuestros User Audio Drum. Bueno, pues nada. Me vengo aquí. User Audio Drum. Le doy a Enter. En este caso me sale. Aquí lo tenemos. Lo reproducimos. Si os dais cuenta. Vale, le voy a dar un poco de sonido aquí. Oh. Vale, aquí lo tengo. Vale. Ok. Ya tengo este. Me vengo al B.
igual, busco. A ver este cuál es. No, este voy a dejarlo en el mismo que tenía, ¿vale? Y luego, aquí en Groove, voy a ponerle un bombo. Pues le voy a poner un bombo que me guste. En este caso yo lo tengo apuntado para ir un poco más rápido. A ver cuál era. Este. Y le doy volumen. Vale, si os dais cuenta, lo tengo aquí, ¿vale? Venga, Voice. Y le subo el volumen. Desmuteo. De manera que aquí ya tengo uno. En el 2 o B tendría uno un poco más completo. Me vengo al C. Aquí no hay nada. Pues yo lo que hago es aquí, Voice. Me voy aquí a Audio Drum y tengo que buscar Film. ¿Lo veis, no? Y si os dais cuenta, ya tendría aquí incorporado muy bien. Ya tengo incorporado este de aquí. Me vengo a Groove otra vez. Y aquí en este caso voy a poner... A ver. ¿Qué pasa? Aquí. Venga, voy a poner... Le voy dando la rueda hasta que encuentre el que yo quiero. Este. Obviamente es importante que sepáis lo que queréis, si no vais probando, pero bueno. ¿Vale? Ahí hay unas palmas. Quito este. Esto sobre todo lo hago para que no se pierda la dinámica del tiempo, ¿vale? Muy bien. Vale, pues ya tendríamos puesto nuestras baterías. En este caso nos quedaría la variación D, que yo pondría directamente. Me venga aquí al D. Me venga aquí. Use el Audio Drum de nuevo. Y busco la que yo tengo puesta como D. ¿Lo veis, no? Muteo esto. Le doy a Voice. Le voy a subir el volumen. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que hay. ¿Vale? Y yo esto lo voy a reforzar un poco. Aquí. Y le voy a poner otra batería más. Para que suene un poquito más gordito. A ver, esto. Vale. En este caso el paneo está a un lado. Me vengo aquí. Pulso. Intento de que esté en los dos lados. ¿Vale? Para que no pierda ese rollo. Me venga, voy de nuevo. Pulso mute. Y ahí están las dos baterías. Que si yo bajo esta, si os dais cuenta, la otra está ahí. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra batería hecha. Ya tenemos la batería
de las 4 variaciones. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues ahora cogeríamos y nos iríamos a la parte de los bajos, ¿vale? En este caso yo ya voy a coger aquí y voy a buscar la línea de bajo que tenga aquí apuntada, que es la más parecida, por no deciros la misma, que tiene este tema, que es este. ¿Vale? Pero yo le voy a cambiar el sonido. Pues nada, me voy aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, lo quito. Vale. Este es el sonido de bajo que yo quiero. Y este mismo sonido de bajo lo voy a utilizar para las 4. Le doy a Global. Nada más que yo coja y le subo el volumen. Ya aquí, si os dais cuenta, está al mismo volumen y al mismo volumen. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Si os dais cuenta, aquí está distinto. Pues paro con esto activado en Global. Me vengo aquí y le pongo lo mismo. A ver. Vale. El 3. Ok. Y ahora, si os dais cuenta, el 1, el 2, el 3 y el 4 están todos con el mismo dibujo. Vale. Entonces, ahora vamos a ver lo de los sonidos. Vas. Este está aquí. Este que no está, lo cambiamos. Y ya todos los demás deberían de estar al mismo. Vale. Pues ahora. ¿Vale? Ok. Bueno, pues ya tenemos nuestra batería y nuestros bajos. Nos vamos al acompañamiento. Bueno, aquí en el A voy a dejar el B3 este, que es el canal 1. Le voy a subir un poco el volumen. Luego dejaría el segundo canal exactamente igual, el tercero igual y todos exactamente igual. Esto lo voy a quitar de aquí. Me vengo a la variación 2. Muy bien. Pues aquí lo único que voy a cambiar va a ser el low. Me vengo aquí y le voy a subir una octava. ¿Vale? Le voy a subir la octava y lo dejaré exactamente igual. Luego, aquí es donde ya cambia bastante la cosa. Bueno, aquí directamente voy a hacer una cosa. El bajo lo voy a cambiar. Me vengo aquí y busco. A ver. Aquí estamos. Este. ¿Vale? Ahora quito esto. El low. Muy bien. Esto exactamente se va a quedar aquí. Lo único que le voy a subir un poco el volumen a este, a los violines.
¿vale? Hasta ahí estamos. Quitamos el lower, seguimos con el acompañamiento. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Aquí arriba ya le voy a quitar el canal 1 y me voy a meter en la sección de pianos. Acordaros, para entrar en la carpeta tenéis que parar el ritmo, ¿vale? Y ya vais pulsando. En este caso voy a poner un 8 bit y va a ser el número 13. Vale. ¿Lo escucháis? Le puedo cambiar el sonido. Este mismo. Muy bien. Lo muteamos. Y voy a ver aquí qué es lo que tenemos. Bueno, el canal 2 lo voy a dejar tal como está. El canal 3, este canal 3, activo la guitarra. Y pongo una que yo ya tengo aquí, que se llama disco 12. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el canal 4 lo dejo exactamente igual. ¿Vale? En este caso no está nada activado. No me importa. Y luego, en el canal 5, voy a activar la carpeta de Lead Guitar. Pues entonces paro el ritmo. Y pongo una que le va a dar un poco más de fuerza. Que va a hacer... A ver. Esta de aquí. Voy a mutear las otras para que no moleste. Y voy a meter caña. De manera que yo ahora desmuteo todo. ¿Vale? Todo esto contando que tengo bajado el volumen del bajo y el volumen de la batería, ¿vale? Lo pongo. ¿Ok? Bueno. Seguimos con la variación D. Muy bien. Entonces, la variación D, hemos dicho, tenemos nuestra batería, ¿vale? Ya mezclada. Nuestro bajo también. El low 1, pues voy a dejarlo a 12, ¿vale? En la octava, ¿vale? Pero este de aquí abajo, el low 2, le voy a cambiar el sonido. Y le voy a poner... A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde se ha escondido? Aquí, este. Y le voy a subir una octava. De manera que... Le voy a subir un poco de volumen. ¿Vale? Ya tenemos esto. Vale, ahora nos venimos otra vez al acompañamiento. Aquí hay mezclado un montón de cosas. Vale, entonces vamos a ver ahora. En el canal 1 voy a dejar este, que la verdad que le da un rollo bastante bueno. En el canal 2 le dejo esto mismo, ¿vale? Y le voy a subir un poco el volumen, más o menos a 38. Ahí. Ahora me vengo
al canal 3, que es una guitarra ahí que está dando guerra. Perdón. Entonces, aquí me vengo y activo Guitar Band, ¿vale? Que ya está activado. Y voy a poner otra guitarra. La selecciono. Y esta se va a llamar... A ver. 8 y 9. Esta. ¿Vale? Esta guitarra. Seguimos. Aquí voy a dejar este mismo, que me gusta el efecto que hace el violín. ¿Vale? Y luego aquí en Lead Guitar, que ya está abierta la carpeta, voy a poner de nuevo la que teníamos antes. A ver, voy a ponerlo de nuevo, que era rock. Vale. Aquí la tenemos. La desmuteo. Voy quitando cosas. Bajo. El lower. Y nuestra batería. ¿Vale? De manera que yo ahora mismo ya tendría el ritmo hecho. Lo dejo en voice. Le doy a salvar. Le cambio el nombre como yo quiera. En este caso lo voy a dejar así porque yo ya lo tengo hecho. ¿Vale? Se lo cambio, le doy a exit y salgo de aquí. Y ahora voy a buscarme el sonidito que utiliza en el tema. En este caso me salgo ya de aquí. ¿Vale? Yo ya lo tengo hecho aquí. Lo tengo aquí en Program. Piano. Este. Si os dais cuenta tiene un delay. ¿Vale? Tiene aquí esto. De manera que cuando empieza el solo... Le vamos metiendo caña. Imaginaros una parte en la que está cantando. Hacemos 2 vueltas. Por ejemplo. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, esto sería la manera en la que yo trabajo y la que hago. Le meto los user Audio-Drum para cualquier tema y demás. Bueno, hay que trabajar un poquito, hay que estudiar un poquito, pero bueno, se puede hacer. Se puede hacer. Y todos los consejos que os pueda dar, os los daré. Y en fin, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y os sirva de algo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues aquí terminamos este vídeo y también terminamos el apartado de la edición de estilos o patrones de nuestro teclado Keytron Audio. Para próximos vídeos cogeré y miraré otros puntos importantes de nuestro teclado Keytron, que la verdad que tiene bastante material para hacer vídeos. Si tenéis alguna duda, en los comentarios de los vídeos me podéis poner algo por si puedo haceros otro vídeo y ayudaros. No olviden suscribirse al canal, le dais a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.